Estimados y estimadas estudiantes que están viendo esta sesión de manera asincrónica, sean bienvenidas y bienvenidos a esta nueva sesión de taller de desarrollo cognitivo. Nosotros ya habíamos empezado, o por lo menos había empezado yo, en esta sesión de hoy día que aborda la clase asincrónica llamada antes, durante y después de la lectura, que se detiene en los 3 momentos de la lectura. Pero esos momentos es, como lo dice esta diapositiva, el antes. Y lo que planteaba yo es que un lector experto prepara la lectura quizás sin darse cuenta y hace muchas de estas cosas de manera inconsciente o automatizada, lo cual no significa que las haga de manera involuntaria. Inconsciente o automatizado no significa involuntario, sino que significa que es algo tan sabido, es un procedimiento tan sabido, que uno ya no necesita dedicar recursos cognitivos para eso. El proceso se ejecuta casi sin supervisión. Y lo primero es fijarse objetivos de lectura. Y la gran pregunta acá es lo mismo estudiar o leer un texto para una prueba de desarrollo que para una prueba de alternativas? No, no es Daniela dice que no. ¿Cuál es la diferencia? Para Daniela y para todos y todas los demás. Yo creo que para un desarrollo uno tiende a prepararse más, ¿Ya? porque en sí debe realizar más cosas. En una alternativa uno puede leer como un poquito más rápido, sin concentrarse tanto en los detalles. Ajá. Claro, partiendo por el hecho que en la prueba de desarrollo lo que uno tiene al frente es casi una hoja en blanco. Hay una instrucción general y uno tiene que generar todo el texto. En cambio, en la prueba de alternativas, uno tiene que reconocer. Hay una gran diferencia entre el recuerdo libre o recuerdo con claves. O claro, el recuerdo libre versus el recuerdo con claves. Por ejemplo, una prueba de desarrollo podría ser, ¿cuáles son los 5 elementos constitutivos de una estrategia de aprendizaje? Mientras que en una prueba de alternativas podría ser, ¿cuál de los siguientes es un elemento constitutivo de una estrategia de aprendizaje? En el primer caso, yo tengo que recordarlos todos. En el segundo caso, solo tengo que reconocer el correcto. Algunos dirán en ese sentido que es más fácil la prueba de alternativas. ¿Qué opinan ustedes? En mi experiencia, las pruebas de alternativas para mí siempre se me hicieron más fáciles. Perfecto. ¿Para el resto? Sí, a mí igual. Ya, van 2 votos por las pruebas de alternativas. 3 votos. Sara dice, depende de la asignatura. ¿No? Catalina también. Van 4, ya me perdí, 4, 5 votos a favor de las pruebas de alternativas. Hay un depende, que dicho sea de paso, nosotros, los psicólogos y las psicólogas, somos expertos, tenemos un diplomado, un magíster y un doctorado en depende. Está lleno de memes al respecto en internet. Y es verdad. El psicólogo o la psicóloga estándar dice depende, como que todo depende. Pero hay una fórmula que contrarresta el depende, que elimina el depende, que combate el depende, que es el ceteris paribus. Es una expresión latina que significa siendo todo lo demás igual. Por ejemplo, ¿quién tiene más chances de triunfar en la vida? ¿Una persona que nace en una familia rica o una persona que nace en una familia pobre? Muchos psicólogos, muchos cientistas sociales dirán, depende. Claro, porque depende de muchas variables. Depende, por ejemplo, de si esa familia pobre o esa familia rica, si la familia está, entre comillas, bien constituida, si es que existen redes de apoyo dentro de esa familia, si es que existe interconexión emocional dentro de esa familia. Porque claro, si una persona nace en una familia pobre, pero cálida, va a tener más probabilidad de triunfar en la vida que una persona que nace en una familia rica, pero disfuncional. Para eliminar esos depende, uno puede decir ceteris paribus, es decir, siendo todo lo demás igual. Es decir, estas 2 personas nacen una en una familia pobre, otra en una familia rica. Ya, pero lo que pasa es que depende de la conexión emocional. Ambas familias son iguales en términos de conexión emocional. Pero es que depende también de la cantidad de nodos que existan dentro de la familia.
Porque claro, no es lo mismo una familia de 2 padres que una familia de 2 padres, 3 hermanos, 2 abuelos. Ya. Ceteris paribus. En ambos casos es una familia biparental con un solo hijo. Ah, pero es que depende también del sexo de la persona. En general, para las mujeres es más difícil avanzar en la vida que para los hombres por todas las desventajas históricas que existen. Ceteris paribus, ambas personas tienen el mismo sexo. El ceteris paribus elimina los depende. Vamos a comparar solamente la diferencia. Independientemente de la respuesta, esa es la gracia del ceteris paribus. Elimina el depende. Ahora, yo sí reconozco respecto a ustedes que depende de la asignatura. Pero por lo mismo, si hablamos de en una sola asignatura, en la misma asignatura, prueba de alternativas o prueba de desarrollo. Claro, Trinidad, Sara dirán, es que hay algunas asignaturas en donde va a ser más fácil la prueba de desarrollo y hay otras asignaturas en donde va a ser más fácil las alternativas. O por lo menos me acomoda más. ¿En qué asignaturas ustedes consideran que va a ser más fácil una prueba de desarrollo? Ya, Sara dice, depende también del tipo de evaluación. Por ejemplo, en un control de lectura, prefiero desarrollo porque uno puede explayarse más y es más amplio el criterio de evaluación. Ahí no depende de la asignatura, sino que depende del tipo de evaluación. Siempre hay dependes, siempre hay dependes. Y en ese sentido no vamos a ser tan nazis, científicamente hablando, como para decir ceteris paribus para todo y no vamos a ponernos a mirar las diferencias que son relevantes dentro de las explicaciones. Por ejemplo, Trinidad dice, el lenguaje e historia prefiero con desarrollo. Y asumo que ahí hay una comparación, no sé, por ejemplo, con biología, o quizás con filosofía, o quizás con, podría ser, inglés. En inglés, por ejemplo, quizás muchas personas prefieran las pruebas de desarrollo, de alternativas. Como quiera que sea, el tipo de evaluación va a establecer objetivos de lectura distintos. Algunas personas dirán, a mí me cuestan más las pruebas de desarrollo, esta asignatura es más exigente en una prueba de desarrollo. Y dado que esta prueba va a ser de desarrollo, tengo que aprenderme esto casi de memoria. En cambio, como la prueba va a ser de alternativas, no necesito sabérmelo tan al detalle porque voy a ser capaz de reconocer la respuesta correcta cuando esa aparezca. Ahora, en general, cuando yo hago preguntas de alternativas, lo que yo típicamente hago es que nunca pongo las alternativas literalmente como salen en el texto, sino que están parafraseadas, de tal manera que lo que el estudiante o la estudiante tiene que hacer no solamente reconocer literalmente una fórmula lingüística, sino que tiene que comprenderla y traducirla, llevarla a su conocimiento para reconocer la alternativa correcta. No se trata de agregarle dificultad porque sí, sino que se trata de discriminar el aprendizaje exclusivamente memorístico del aprendizaje comprensivo y significativo. Así que eso respecto a los objetivos de lectura. Y no es lo mismo, por ejemplo, y esto creo que yo ya se los planteé en algún momento. ¿Qué pasa si de repente la persona que a usted les gusta, su crush, les dice, mi libro favorito es El juego de los abalorios de Hermann Hesse? Y ustedes quieren acceder al mundo interior de su crush. Ustedes van ¿ya? Al juego de los abalorios y se dan cuenta que de todos los libros de Hermann Hesse es el más largo y uno de los más pantanosos, se podría decir. ¿Han leído a Hermann Hesse? El lobo estepario, Siddhartha. Sí, profe, en el colegio lo leímos. Perfecto. ¿Y qué O sea, tal? yo por lo menos. Siddhartha y Demian. Y Demian. Interesante Siddhartha porque cómo traslada el saber como oriental a la mirada oriental, o sea, a la mirada occidental de forma más amena, que Totalmente. de este lado como que no se conoce mucho. En ese sentido me pareció interesante. Claro, además que un relato muy occidentalizado de lo que ocurrió con Siddhartha, que Siddhartha al final era Buda, Gautama Buda. Porque ustedes saben que existen distintos Budas, es como difícil de... No es tan difícil de comprender. Para todos quienes fuimos criados en un entorno católico, es fácil de entender que hay distintos Budas. Son como las vírgenes, ¿cierto? La Virgen de Lourdes, la Virgen del Carmen, la Virgen de... la Virgen de Lourdes, la Virgen del Carmen. ¿Qué otras vírgenes existen? La Virgen de Fátima. Son todas vírgenes distintas, pero es la misma Virgen.
Lo mismo con Buda. Hay distintos Budas, pero es el mismo Buda. Está el Buda de la compasión, el Buda histórico, y este es un libro acerca del Buda histórico y nos relata principalmente cómo fueron sus cavilaciones. Porque como ustedes saben, o quizás no, Buda era un príncipe indio del norte de la India que creció en un palacio idílico. Un palacio en donde era inmenso y todas sus necesidades estaban cubiertas y él no sabía que existía el sufrimiento, no sabía que las necesidades podían no estar cubiertas. Y un día paseando, se asoma por una de las paredes, por encima de una de las paredes del palacio y ve hacia el otro lado una escena de pobreza, ve una villa pobre y ve a la gente viviendo hambre. Y ahí se da cuenta de que existe el sufrimiento y reflexiona en torno a lo injusto que es la vida, lo injusto que es el mundo. Y se dedica en ese momento decide salir del palacio y decide vivir una vida como asceta, una vida ascética, es decir, una vida en donde intentase satisfacer sus necesidades al mínimo. No comer en exceso, no vestir de manera engalanada, no involucrarse en relaciones humanas duraderas y significativas. Por lo tanto, en ese sentido, tratar de alejarse del placer. Y a través de esa vida de deprivación, él comienza a conectarse con otras esferas del universo y logra la iluminación. Una vez que logra la iluminación, comienza a predicar. Y predica por primera vez en un templo llamado Sarnath, que queda en Varanasi, que es una ciudad también del norte de la India que está al borde del Ganges. Cuando ustedes ven imágenes de crematorios o de gente bañándose en el Ganges, eso es Varanasi. Y ahí está el templo donde habría predicado Buda por primera vez. El budismo luego habría, o de hecho, el budismo se habría extendido principalmente hacia el norte, hacia países, hacia China, y de ahí hacia Japón, hacia Corea, y también hacia el sudeste asiático. Y ahí es donde principalmente prendió. ¿Por qué les estaba hablando yo de Buda? Ah, sí, Siddhartha. Han leído a Hermann Hesse, también El lobo estepario, Demian Sun, libros que se leen y que se disfrutan mucho en la edad escolar. Entonces, su crush les dice, mi libro favorito es El juego de los avalorios de Hermann Hesse, y es tremendo libro. Yo me voy a plantear un objetivo de lectura completamente distinto. Si yo quiero utilizar ese libro para acceder al mundo interior de mi crush, que si es que respecto de si es que es un libro que me dieron a leer en el colegio para luego rendir una prueba, o si es un libro que yo escogí para leer por satisfacción personal. Me he leído todos los libros de Hermann Hesse, pero me falta El juego de los avalorios. A eso me refiero con objetivos de lectura. Lo primero es plantearse objetivos de lectura e ir actualizando la representación mental del texto en base a los objetivos de lectura. Hasta el momento se supone que yo estaba leyendo esto para conectarme con el mundo interior de la chica que me gusta, pero no he estado poniendo atención en nada de eso, realmente he estado disfrutando la lectura todo el rato. Voy a poner atención y voy a tratar de relacionar estos contenidos con lo que a ella parece que le gusta, porque la verdad es que no veo por qué le gusta este libro. Hacer eso, ¿no? Es ir utilizando los objetivos de lectura como guía, es casi como tener un mapa. Uno tiene un viaje y uno dice, ya, quiero ir del punto A al punto B. Y en algún momento del viaje uno tiene que mirar el mapa y decir, la verdad es que parece que estamos bastante lejos del punto B. Yo creo que tenemos que irnos para allá. Es algo similar, ya. ¿Qué es lo que quiero lograr con el libro? Por ejemplo, y esto es lo que yo siempre digo que es un fenómeno metacognitivo. Las últimas 3 páginas no puse atención en nada. Es como que sencillamente junté letras, mencioné palabras y las hice pasar por frente a mi mente, pero no me quedé con nada, ni siquiera sabía de qué se trataba. Voy a tener que volver para atrás 3 páginas. ¿A quién no le pasa eso? No sé si les pasa. Que ustedes se dan cuenta que de repente es como que se les salió la cadena y estaban pedaleando en falso. ¿Sucede o no sucede? Isabel Alvarado dice, siempre. A mí también. Yo creo que me pasa, de cada 20 páginas me pasa en una, por lo menos. Y es una lata, pero bueno, hay que volver para atrás. Y eso es básicamente actualizar o
mantener el objetivo de lectura presente. Si alguien llega y dice, no puse atención, pero voy a seguir igual, el objetivo de lectura da lo mismo. Eso es lo primero, plantearse objetivos de lectura, es decir, qué es lo que quiero lograr con esta lectura. Ahora, algo que también uno hace, lo que uno hace de manera automática, pero que también es importante hacer de manera guiada, es activar el conocimiento previo. Por ejemplo, quienes no hayan leído Siddhartha, vamos a ponerlo acá. No me acuerdo si es que está bien escrito no sé si la ortografía de Siddhartha está bien. Por favor, chequenlo, googleenlo y corríjanme si es que lo puse mal. No me acuerdo dónde va la H. ¿Ya? Ese es el nombre del libro, Siddhartha. Ya, si yo les digo, vamos a leer Siddhartha, es la historia del Buda, claro, es una biografía del Buda histórico, escrita por un autor alemán, en los años 40, si no me equivoco. La historia es de 1945, puede ser por ahí. También, por favor, googleenlo y corríjanme. Ahí está. Sara me dice que son 2 H, Siddhartha con 2 H. Una H después de la segunda T y una H después de la T. Si yo les digo, vamos a leer Siddhartha, que es un relato acerca del Buda histórico, ¿qué es lo que se les viene a la cabeza si nunca han leído el libro? Por mientras que me responden, Matías pregunta, para que una lectura sea considerada satisfactoria o comprendida, ¿tiene necesariamente que cumplir con los objetivos planteados antes de la lectura o los objetivos pueden ir cambiando a medida que vamos leyendo? Absolutamente pueden ir cambiando, igual como todo en la vida, ¿cierto? Es como, no sé, es como una relación de pareja. Yo voy a entrar en esta relación para pasar el tiempo. Y dentro de la relación uno se enamora y al final uno termina compartiendo un proyecto en conjunto. Los objetivos pueden cambiar en el tiempo. Lo mismo con la lectura. Voy a leer este libro para entrar en el mundo interior de mi crush. Me demoré tanto en leer el libro que mi crush se puso a pololear con otro, yo conocí a otra persona, y al final el libro me gusta por per se, y se transformó en mi libro de cabecera, en el libro que guía mi vida. Podría ser perfectamente. Así que sí, ahora, si es que el objetivo es más estructurado, como rendir una prueba, puede ser que uno haya disfrutado mucho el libro. Ya, me leí la estructura de personalidad de Lerch y me encantó, pero me saqué un 1 en la prueba. Apareció un nuevo objetivo, que era disfrutar el libro, pero el objetivo original no se cumplió. Eso va a depender del tipo de tarea. Entonces, volviendo a la pregunta acerca del conocimiento previo, si yo les digo, vamos a leer Siddhartha, la historia, o sea, la biografía del Buda histórico, ¿qué se les viene a ustedes a la cabeza? ¿En qué piensan? De la historia del Buda histórico, Ya, pero ¿qué? ¿Qué es lo que sabes de la historia del Buda histórico? ¿Qué sabes de Buda? que es como un ser importante en la Perfecto. India y Un sobre ser todo en Asia. importante de la India. ¿Qué más? O sea, y en Asia en general. Acá por este lado no tanto. No, acá nada. Es decir, hay budistas, pero Sí, son pero no es nada comparado con el resto, claro. claro. Ya, eso. ¿Qué más? El resto. ¿Qué más se les activa? Una persona importante de la India, principal y especialmente en Asia. ¿Qué más? Ya, este es el momento de preguntar a dedo. Constanza Aceituno, ¿qué se te viene a ti a la cabeza? Religión. Ya, perfecto, religión. Gracias. Sara dice, si leí el libro puedo contestar. Sí, pero tienes que contestar en términos endémicos. Antes de leer el libro, ¿qué pensaste tú? ¿Recuerdas ese momento así como ya, voy a leer Siddhartha? ¿Qué pensaste antes de? ¿Qué esperabas encontrar? ¿Con qué lo conectaste? Y también para el resto, porque recuerden, quien responde por chat se demora mucho. Ya. Sara dijo, antes de leer el libro, esto parece que es un libro de crecimiento espiritual. E inmediatamente se abre una red de elementos que tienen que ver con qué es el crecimiento espiritual. Y esto, creo que es una pregunta interesante para todos y todas ustedes. ¿Qué es el crecimiento espiritual? Concepto que muchos mencionan, pero hay que ponerlo en concreción. ¿Qué es el crecimiento espiritual?
Quizás podría ser nutrir los valores personales, el amor, cosas así. Eso como que se me viene a la mente con profe está muteado. No sé en qué momento me muteé, pero gracias. Sí, voy a hacer. Eh, dijiste reflexionar acerca, hacer crecer los valores personales. ¿Eso era? Claro, Sí. claro, algo así. Claro, yo tengo valores en la vida. Yo tengo una escala de valores. Está el valor A, el B, el C, y los puedo ordenar jerárquicamente. Y este es el valor más importante para mí, luego 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 este. Y esos valores tienen concepciones, conexiones, y se llevan a acciones. El crecimiento espiritual consiste en que esos valores se expandan, que esos valores generan acciones que sean más amplias, que afecten a más personas en mi vida, por ejemplo. Matías dice, yo pienso que podría ser como abrir fronteras o dejar limitaciones atrás. Claro, limitaciones, si lo entiendo bien, limitaciones conductuales. No me atrevo a hacer esto, no quiero hacer esto. Un muy buen ejemplo de crecimiento espiritual, creo yo, tiene que ver con atreverse a viajar. No, es que me da cosas viajar. Por ejemplo, viajar solo. ¿Ustedes viajarían solos a otro país? Por ejemplo, ya. Me voy a ir a Machu Picchu. Quizás hay personas que han estado en Machu Picchu acá, quizás no. Machu Picchu yo creo que es uno de los principales destinos a los que tiene que apuntar el estudiante universitario chileno. ¿Por qué? Porque es un viaje que es, en términos económicos, no tan caro. Es más caro ir a Isla de Pascua que ir a Machu Picchu. Es una maravilla del mundo antiguo. Es un testimonio del tránsito entre la edad de piedra y la edad de los metales. Y es uno de los sitios arquitectónicos valiosos más cercanos y complejos más cercanos que nosotros tenemos. Chile tiene muchos lugares arquitectónicamente valiosos, pero Machu Picchu destaca por el grado de preservación en el que está, su extensión, la historia que nos cuenta, y además que es un destino para personas de muchas nacionalidades. Así que quien va a Machu Picchu necesariamente va a interactuar con personas de otros países. Gringos, hebreos, argentinos. Lamentablemente lo que más encuentra uno en Machu Picchu son chilenos. Y digo lamentablemente porque si se trata de conectarse con otras nacionalidades, uno busca, ¿cierto?, conocer a personas no de Chile. Y por lo tanto yo creo que es un viaje muy atractivo y muy posible para estudiantes universitarios. Así que ojalá antes de salir de la universidad puedan viajar a Machu Picchu. Y por ejemplo, y esa es la pregunta, si ustedes dicen ya voy a viajar a Machu Picchu, ¿viajarían solos o solas a Machu Picchu? Yo he ido, fui con mi familia y no viajaría sola, ¿Por qué no? porque igual es como peligroso viajar sola. ¿Mm? Ya, O sea, viajaría con amigas o con amigos, ya, por un como tema para hacer de, el viaje distinto, ya, por un tema de pero no seguridad. viajaría sola. Sí. Ya, perfecto. Ya, Catalina Cañete dice, no, me da cosa. ¿Por qué te da cosa? ¿Ya? Constanza dice, no lo haría sola. Al igual que Isabel, me da cosa viajar sola más que nada por seguridad. Entonces Ya. igual lo haría con alguien. Bueno, y aparte que igual encuentro linda la experiencia de compartir un viaje. Y bueno, como estamos hablando de que Machu Picchu es como un lugar de cierta forma como distinto en cuanto a crecimiento, a interacción, igual compartiría ese viaje con una persona así como que tenga un lazo cercano a mí. Ujú. A mí me sucede algo muy similar a lo que han dicho ustedes. Claro, la seguridad es una consideración, pero en general, para viajes como a circuitos más bien turísticos, como ir a Machu Picchu, por ejemplo, no es tan peligroso viajar solo. Pero lo que sí, yo no viajaría solo, yo siempre lo he dicho, porque un viaje es una experiencia en donde, como decía Marcel Proust, la gracia está más que en conocer nuevos paisajes, en buscar nuevos ojos. Y viajar a uno le permite mirar las cosas de otra manera, poner en comparación ciertas cosas. Y uno cambia en el viaje, y uno se maravilla en el viaje. Hay un maravillarse en estos viajes. Claro, no estamos hablando de viajar todos los días de Quillota a Valparaíso, de Valparaíso a Quillota, no. Viajar a un destino nuevo y atractivo. Hay un maravillarse. Y ese maravillarse, uno va a querer en algún momento compartirlo con alguien más.
Una cosa es decir, wow, y otra cosa es decir, cacha, wow, ese cacha, y compartir con otro el maravillarse es parte de la gracia del viaje. Por otro lado, también están las fotografías. Si ustedes viajan solos, las fotografías van a ser, la mayoría, con un trípode, van a ser selfies, o van a ser con un trípode, o le van a pedir a alguien que les saque una foto, y esas fotos que les piden a un extraño que se las saquen van a ser fotos sacadas a la rápida, que no van a lograr el encuadre que ustedes querían. Y en términos generales hay problemas que hay que resolver. ¿En qué hotel me quedo? Ya, tengo que ver este hotel, tengo que ver este otro hotel, tengo que ver esta residencial, me tinca, no me tinca, hay que ir para allá. De a dos, de a tres, esas tareas se pueden repartir. El compartir cosas en un viaje creo que es parte de la gracia de un viaje. Pero bueno, eso soy yo. Pero una persona perfectamente podría decir, yo nunca he viajado solo, yo siempre he dependido de otros para viajar, creo que es el momento de viajar solo, y me voy a atrever y lo voy a hacer. Ahí, por ejemplo, podría haber el abrazar un nuevo valor, o hacer crecer un valor, que es el viaje como un valor en sí mismo, y esta vez lo voy a disfrutar yo solo, o la soledad como un valor, que en general hay personas que tratan de nunca estar solas, y estar solo no es estar solo, es estar con uno mismo, o con una misma. Y ahora, lamentablemente es cierto lo que dice Sara. Lamentablemente en este mundo, siendo mujer, a cualquier parte es peligroso. Claro, porque quedarse varado en mitad de una carretera en la noche, para una mujer sola, es complicado. ¿Ya? Ahora, Sara también dice que el crecimiento espiritual podría ser definido como adquirir aprendizajes y verdades sobre aspectos intrínsecos de nuestra persona, como las emociones, el amor. En el fondo, conocerse uno mismo. ¿Cierto? Uno tiene una opinión de sí mismo. Yo soy buen amigo, pero otra cosa es reflexionar en torno a todas aquellas veces en las que yo, pudiendo haber dado más, no di más. Todas aquellas veces en donde yo me antepuse al bienestar de mis amigos, respecto a los cuales yo siempre he dicho que yo soy altruista. Se supone que yo soy altruista con mis amigos, pero la verdad es que en mi historia, en mi biografía, me he dado cuenta que han sido más las veces en que me he privilegiado a mí mismo que a mis amigos. Parece que no soy tan altruista como yo creo. Entonces, es una verdad que duele, pero eso también es aprendizaje espiritual. Yo no soy como yo creía que soy. Así que para alcanzar ese ideal que yo tengo para mí mismo, tengo que cambiar ciertas cosas en mi vida. Por ahí podríamos definir el crecimiento espiritual. Ahora, ¿por qué estamos hablando del crecimiento espiritual? Porque fue uno de los aspectos que mencionaron que podían estar relacionados con el libro. ¿Qué es la India? La India como un país pobre, el budismo como religión, el budismo como filosofía. Yo tengo un amigo que es budista. Hay un templo en Santiago que es el templo Bahá'í. ¿Lo Bahá'í estará relacionado con el budismo? El Buda. ¿Quién es Buda? ¿Cómo se imaginan ustedes a Buda? Cuando yo les digo Buda, ¿qué se les viene a la mente? ¿Qué imagen se les viene a la mente cuando hablamos de Buda? Yo pienso estos budas que son como dorados. Dorado. Estatuillas doradas. ¿Ya? ¿Qué O más? también Esa, están los que están como, que son peladitos ¿Ya? y que ocupan como túnicas, Ajá. también. Perfecto. Felipe. yo igual pienso en esas que están sentadas y gorditas. Ya. Y son Sentada y gorditos. gordita. Perfecto. Al, Felipe había levantado la mano. al menos a mí se me viene una imagen más como de un Buda asemejándose a lo humano, ¿Ya? una persona tranquila, algo delicada, como una persona tela, por llamarlo de alguna manera. Perfecto. Y ahí Ya. con algunos ropajes característicos de otras culturas y de la India también. Perfecto. En el Ahí- fondo, lo que ustedes se imaginan principalmente es esto, ¿cierto? Esto que está acá. Esto es lo que ustedes se imaginan, ¿cierto? Muchos de ustedes. Ahora, lo que sí es cierto es que acá hay una confusión. Este es Buda. El gordito, pelado, es una deidad de origen chino que se llama Hotei. Buda, en cambio, tiene este aspecto. Buda nunca fue gordo.
Buda no habla de la abundancia, Buda habla de la deprivación, de la desconexión del mundo material para acceder al mundo interno. Esa es la guía principal de Buda. Y acá en Occidente no sé por qué se confunde a Buda con Jotei. Yo también, yo crecí pensando que Buda era gordito. No, este es Buda. No tendría sentido que Buda fuera gordo. Y por otro lado, Buda típicamente se lo representa en una actitud contemplativa. Ahora, sí es cierto que un poquito lo que dice Felipe, que al parecer las descripciones de Buda, del Buda histórico, es que era una persona accesible, con la cual se podía dialogar, y que era, por lo tanto, amena. Pero es importante hacer la distinción. Pero lo que voy con todo esto es que cuando uno va a acceder a la lectura, uno tiene una idea relativa de qué es lo que, o más que una idea relativa, aparecen ideas respecto de lo que uno va a leer. A eso me refiero con activación del conocimiento previo. Y hay una parte que es automática, lo que se me viene a la cabeza. Pero también es recomendable detenerse y pensar, ya, ¿qué espero yo de este libro? ¿Con qué puedo conectar yo esto? Abrir 2, 3 temas y mantenerlos ahí en mente mientras uno va leyendo. ¿Ya? Ahora, Sara dice, yo tengo entendido que a veces se hace Buda gordo para que sea más cálido y humano. Ahí sí que yo no lo sé, tendríamos que investigar al respecto, pero yo creo que es una buena tarea de investigación. Buda, ¿tiene alguna representación que sea gorda, o por lo menos rellena? Creo que es una buena pregunta de investigación para esto de las... una buena pregunta de investigación antropológica o de religiones comparadas. Ahora, más es lo que hay que hacer antes de la lectura. Esto se relaciona con lo anterior, tanto con los objetivos como con la activación del conocimiento previo, y es establecer predicciones sobre el texto. Y esto es algo que uno también hace de manera automática. Por ejemplo, el libro me va a gustar, el libro no me va a gustar. El libro me va a costar, el libro no me va a costar. O el texto. Muchas cosas de lo que ustedes hacen, o una de las cosas que ustedes hacen, es que ustedes calculan más o menos cuánto tiempo se van a demorar en leer el texto. Ya, el artículo tiene 17 páginas. Y de repente descubren que las últimas 4 páginas son referencias bibliográficas. Hay una especie de alivio ahí. Ya no voy a tener que leer 17 páginas, voy a tener que leer solamente 13. Ahí inmediatamente la predicción respecto de cuánto me voy a demorar en leer el texto baja. ¿Ya? El texto, por ejemplo, cuando ustedes tuvieron que leer el texto acerca de violencia en relaciones de parejas adolescentes, ¿qué se les vino a la cabeza? ¿Qué esperaban del texto antes de ponerse a leer? Por ejemplo, ¿esperaban encontrar tantas tablas y comparaciones de porcentajes? No. Perfecto, ya. Entonces, inmediatamente, de manera implícita, establecieron una predicción. Esto va a ser descriptivo, va a ser puro texto. ¿Ya? Y Christian incluso dice, fue un alivio. ¿Ya? Fue un alivio encontrar esas tablas. ¿Por qué fue un alivio, Cristian? Ya, porque la información llegaba más rápido. Yo concuerdo contigo. Yo prefiero 1000 veces, si vamos a comparar porcentajes, que me los pongan en una tabla a que me los pongan en un texto. Porque todos esos porcentajes puestos en texto habrían tomado 3 párrafos. Entonces, para volver a una cifra anterior, habría tenido que buscar, casi haciendo este movimiento, para ver dónde estaba la información. La tabla es mucho más ordenada. ¿Ya? Tomás dice, lo hizo más entretenido. Ahí también hay una predicción sobre el texto. ¿Ya? Esto va a ser descriptivo y va a ser un comentario general de información, pero cuando aparecen cifras, eso le da mucha más concreción. Es muy distinto decir, hay una mayor proporción de hombres que de mujeres que se hicieron pasar por su pareja en una red social, lo cual yo lo encuentro tremendamente tóxico y lamento mucho que ocurra, pero ocurre. Incluso ya hasta me imagino la escena, oye, ¿y quién es fulanito? No, un amigo. Hola, fulanito. Y si fulanito me responde, hola, con un corazón, arde Troya. Así me lo imagino yo. Bueno, es muy distinto decir, hay más hombres que mujeres que se hicieron pasar por su pareja en una red social, que decir, el 50% de los hombres se hicieron, o el 50% de las mujeres reportan que su pareja se hizo pasar por ellas en la red social, versus un 25% de hombres que reportan lo mismo. Ah, ya sé que es el doble de hombres que lo hacen respecto del de mujeres.
Y por eso son importantes las cifras. Entonces, inmediatamente iban apareciendo, se van actualizando las predicciones. Ah, entonces acá va a haber cifras. Y son cifras concretas que yo entiendo. Por ejemplo, este texto me va a costar entender. Y quizás ocurre todo lo contrario. No es para nada difícil de leer. A mí el texto me gustaba mucho por 3 motivos. En primer lugar, porque creo que es un artículo que habla acerca de un fenómeno de la realidad que es importante conocer no solamente para psicólogos y psicólogas, sino para las personas en particular. En segundo lugar, hace que uno abra los ojos respecto de prácticas que ocurren que son tremendamente nocivas. Y en tercer lugar, es un muy buen referente de lo que es un artículo científico. Eso es un muy buen estudio en psicología que nos permite visibilizar un fenómeno y darle cuerpo a ese fenómeno. Y además inmediatamente nos plantea investigaciones. Es decir, a uno se le plantean ideas, a muchos de ustedes deben haber pensado, qué interesante sería investigar esto, hacer un experimento, hacer esto mismo, pero entre mi grupo de amigos, respecto de colegios, comparar distintos estratos socioeconómicos, a pesar de que una de las lecciones del texto era que en general, al parecer, esto es transversal a todos los niveles socioeconómicos. Pero eso voy con establecer predicciones del texto. Entonces, eso es lo que creo yo va a ocurrir en el texto. Como les decía yo, esta es una serie de recomendaciones que está dirigida principalmente a docentes. Por eso acá dice, promover las preguntas de los alumnos acerca del texto. No tiene que ver con que yo los promueva en ustedes. Esto es para ustedes mismos y para ustedes mismas. Hacerse preguntas acerca del texto. Ya, este texto va a llegar a una conclusión particular, este texto me va a servir a mí, va a nutrir mi base de conocimientos en psicología, este texto me va a sorprender, este texto irá a ser evaluado, este texto estará escrito desde una perspectiva machista, estará escrito desde una perspectiva feminista. Este texto abordará diferencias culturales, este texto abordará diferencias biológicas. Todas esas preguntas pueden ser válidas y van estimulando la lectura. Si uno no se hace preguntas, es como, básicamente, no hacerse preguntas equivale a no sacar el mapa en un viaje, lo cual implica que es fácil perderse. Al final uno termina el texto y uno dice, ¿qué leí? No sé. Y lo importante en ese sentido no solamente hacerse preguntas, sino también responderlas. Yo, como les decía, hay una serie de ejercicios que están dentro de la clase asincrónica, pero no los vamos a hacer ahora para que las hagan ustedes por su cuenta. Lo que sí les puedo decir es que durante la lectura, también es importante, dice ahí, formular predicciones sobre el texto que se va a leer, pero realmente debería decir actualizar las predicciones sobre el texto que se está leyendo. En segundo lugar, plantearse preguntas sobre lo leído, que está conectado con lo anterior. Y más que plantearse preguntas sobre lo leído, es responder las preguntas que uno se ha estado haciendo. Y por eso es que además también es importante aclarar posibles dudas sobre el texto. Por ejemplo, ustedes leen en un texto. El canto, la música en los seres humanos, bueno, mejor dicho, el canto en los seres humanos es una característica bien valorada en el cortejo. Las personas que cantan bien tienden a tener más facilidad para encontrar pareja. Esto vendría a ser el canto vendría a ser una exaptación del habla. Y como tal, es una característica con un valor evolucionista. Si ustedes leen eso, ¿qué les llama la atención? ¿O les llama la atención la palabra exaptación? Mi profe, me gustaría decir algo. Dígame. Respecto a lo que dijo, yo creo que lo primero que se me viene a la cabeza ¿Ya? es que diría alguien quizás más apegado a la psicología más como basada en evidencia, que le preguntaría, ya, pero ¿cuál es tu evidencia para decir eso? ¿Entrevistaste a gente o viajaste al pasado para
para llegar a esa conclusión, como que pensé al tiro en eso. Como que Perfecto. esa frase es muy reduccionista, como que intenta sacar una conclusión apresurada, yo creo. Ujú, absolutamente. Y ojo, que no es que sea así, yo lo inventé ahora. Es decir, puede ser que sea cierto, pero puede ser que no lo sea. Lo más probable es que no lo sea. Y es cierto, yo no sé quién habló porque no se me iluminó el cuadradito acá. ¿Quién fue el que Yo, habló? profe, Lucas. Lucas. Como bien dice Lucas, claro, es algo que me viene a la cabeza ahora. Una cosa es si es alguien que lo dice en una conversación, pero otra cosa es si yo lo veo en un texto. Inmediatamente aparece, Lucas le apareció una duda. A ver, pero ¿esta afirmación de dónde viene? Y eso es súper importante. Es súper importante. Las afirmaciones tienen que, como tú decías, estar basadas en evidencia. De lo contrario, son dogmas. Si la afirmación es válida per se y se valida a sí misma, es un dogma. Y si más encima me dicen no lo cuestione, aprenda a hacerlo, más dogma todavía. Y el dogma es uno de los cánceres del avance en la sociedad, porque respete la verdad por sí misma, y la verdad es la verdad y es intocable. Así que claro, la pregunta es válida. ¿De dónde sale esto? ¿El autor viajó al pasado? ¿El autor hizo un estudio en donde entrevistó gente y comparó cantantes versus no cantantes? ¿O esto es una opinión del autor? Y eso es súper importante. Discriminar la opinión del el hallazgo, porque el hallazgo está validado por evidencia. Así que, por ejemplo, ahí está, aclarar posibles dudas sobre el texto. Voy a anotar esto como duda. ¿Esto será una opinión del autor o provendrá de evidencia? Y voy a seguir leyendo, voy a esperar que el texto me responda a esto. Y si en la mitad del texto no lo ha respondido y no se hace cargo del tema, lo voy a descartar. Esta es una afirmación antojadiza de alguien que se le ocurrió. Y no es un juicio, es un prejuicio. Perfectamente. Ahora, o por ejemplo, ¿ya? Si en el texto aparecía que el canto es una exaptación del habla. Inmediatamente, a mí, yo me preguntaría, ¿qué es una exaptación? La duda puede ser una duda más bien teórica, o la duda puede ser en este caso una duda léxica. ¿Qué significa este término? Y hay dos formas de resolver esa duda. Una, yendo al diccionario, o dos, tratando de deducir el significado de la palabra a través de la lectura. Con palabras muy técnicas, lo más recurrente o lo más recomendable es ir al diccionario. Pero con palabras no tan extrañas, que uno ya ha escuchado antes, que están dentro de la zona gris del vocabulario, uno puede hacer la deducción o la inducción desde el conocimiento que uno tiene, pero puede ser más arriesgado. Como quiera que sea, eso es algo que hace durante la lectura, aclarar dudas. Y por otro lado, es muy recomendable ir durante la lectura resumiendo ideas sobre el texto leído. ¿Cómo? Por ejemplo, preguntarse, ¿qué es lo que dijo el párrafo que acabo de leer? Ah, es un listado de las objeciones para el concepto que está planteando el autor. Ya, esta es una descripción de un hecho histórico que parece ser que se va a abordar más adelante. Esto es una descripción de un concepto, por poner un ejemplo. Ahora, tampoco es necesario resumir cada párrafo. Un texto de 17 páginas puede tener 1000 párrafos. Y detenerme después de 1000 veces en el texto hace muy lenta la lectura. Uno puede resumir cada 3 párrafos o cada cierto conjunto variable de párrafos. Pero lo importante es, en el fondo, no pasar. Esto es como ir por un museo. Yo puedo recorrer el museo así, caminando por las distintas salas sin detenerme, sin fijarme en nada. O lo que yo puedo hacer es, al salir de una sala, preguntarme ya, ¿qué cuadros había ahí? Este y este otro, ya. Luego, de esa manera, es mucho más fácil para mí, al salir del museo, recordar qué cuadros son los que vi. Yo, una de las cosas que más lamento es que yo una vez estuve en el museo dos veces estuve en el Museo de Arte Metropolitano de Nueva York, que es un museo gigantesco, hermoso, y que además que tiene una colección de autores en donde están Degas, Cézanne, Magritte, Miró, todos esos grandes autores que uno ve en los libros, los cuadros estaban ahí, más muchos otros autores que uno desconoce y que uno va aprendiendo. Y lo que lamento mucho es que yo no le saqué fotos a los cuadros que me impactaron, porque yo pensaba que los iba a recordar, pero no, hay muchos cuadros que
sé que vi, no anoté el nombre del autor y debería haberlo hecho. Y no es difícil, porque no está prohibido sacar las fotos siempre y cuando no sean con flash. Y uno sacarle una foto al cuadro y luego una foto a la plaquita que indica quién es el autor. Porque de esa manera uno aprovecha mucho más la visita al museo. ¿Qué fue lo que vi en el museo? Lo mismo pasa con un texto. Sería ideal sacarle una especie de foto mental a cada párrafo, pero no me refiero a una foto de las palabras que están contenidas, sino sacarle una foto al significado. ¿Qué es lo que dijo este párrafo? Y uno lo puede hacer incluso poniéndole título o resumiendo, escribiendo un resumen del párrafo al lado del texto o cuando uno estudia haciendo un resumen. Ahora, tampoco tiene por qué ser necesariamente con texto, pero obviamente si uno escribe es mucho más fácil que esa información quede plasmada. Como quiera que sea, resumir ideas del texto leído facilita la lectura. ¿Qué es lo que acabo de leer? ¿De qué se trataba el texto? Es casi como si uno formara un índice mental del texto. Sé que es difícil, pero va a depender también, el que uno lo haga o no, del grado de dificultad que tenga el texto y el grado de exigencia que tenga la evaluación que se viene a continuación. Y después de la lectura, ¿qué es lo que tenemos nosotros después de la lectura? ¿O qué es lo que se nos recomienda para ese momento del después de la lectura? Bueno, una vez que uno terminó con el texto, esas 17, 14 páginas, saltándonos las referencias bibliográficas, es bueno preguntarse si los propósitos de lectura se cumplieron o no. Ahí me sobra un paréntesis, pero básicamente yo establecí objetivos que era, por ejemplo, retener las ideas básicas del texto. A ver, y yo me quedé con estas 5 ideas del texto. Yo diría que cumplí con los objetivos. Y para cerciorarme, lo voy a leer de nuevo y a ver si se me pasó algo. La segunda vez lo voy a leer a la rápida. Si esto lo vi, oh, esto de acá ni siquiera me acordaba de que estaba. Ya. No eran 5 conceptos, eran 6. Hacer ese pequeño ejercicio favorece un buen desempeño en la prueba a continuación. Bien, por otro lado, responder las interrogantes que uno se dice de acuerdo con los niveles de comprensión. ¿Cuáles eran los niveles de comprensión? El nivel literal, el nivel inductivo, el nivel crítico y el nivel creativo. El nivel creativo es, básicamente yo utilizo este texto para otra cosa. El mejor ejemplo es un trabajo de investigación. Yo leí esto para establecer otra cosa. Y de hecho, en ese nivel es donde van a estar ustedes en el ensayo que tienen que hacer para taller de desarrollo cognitivo y fundamentos epistemológicos. Ya, leímos el artículo que nos dio Pablo, pero la idea del artículo no es hablar acerca del artículo o hacer un resumen del artículo o criticar el artículo, sino que es plantear una tesis personal de nosotros como grupo en base a este artículo. ¿Estamos de acuerdo con el autor? ¿No estamos de acuerdo con el autor? Vamos a ampliar lo que dice el autor, vamos a aplicar esta idea a este otro contexto, a este otro fenómeno. Ese es el nivel creativo. Pero en los niveles anteriores, primero el nivel literal. Por ejemplo, ¿cuáles serán los 5 conceptos básicos del texto? Este y este otro. Literal. Lo que planteaba el autor permitirá analizar este fenómeno psicológico, sí o no. Eso es ya en el nivel inductivo. El texto era innecesariamente enredado, sí, era innecesariamente enredado. Y eso es lo que le pasa a muchos estudiantes con autores como Maturana. No sé si han leído a Humberto Maturana, que creo que en algún momento se los mencioné. ¿Han leído a Humberto Maturana? Ya, Sara dice que no. ¿El resto? No. ¿Alguien ha leído a Maturana? Parece ser que no. Los desafío. Os desafío a que hoy día mismo busquen un texto de Maturana y lo lean. Van a quedar con dolor de cabeza. Porque Maturana es un autor que, por razones epistemológicas, escribe enredado. Porque él hace todo un análisis del lenguaje y busca una precisión con el lenguaje que implica necesariamente ampliar ciertas definiciones. Por ejemplo, él no utiliza la palabra lenguaje, sino que habla de coordinaciones conductuales consensuadas. Hay un momento en el árbol del conocimiento en donde él dice, por lenguaje vamos a entender coordinaciones conductuales consensuadas. Y de ahí en adelante ya no utiliza más la palabra lenguaje, dice solamente coordinaciones conductuales consensuadas. Y eso con muchos otros términos. Entonces,
palabras las reemplazas por conjuntos de palabras y eso amplía el texto o extiende el texto que utiliza. Y es muy recursivo. Y son oraciones largas que son difíciles de retener y por lo tanto es difícil leer a Maturana en cierto punto. Así que es un desafío. Entonces, uno perfectamente podría criticar a Maturana por ser excesivamente enredado, o ciertos textos de filosofía, especialmente si ustedes tienen que leer autores de pretéritos de otras épocas, como David Hume, Voltaire, Francis Bacon, escribían de otra manera. No es fácil leerlo y uno perfectamente puede hacer una crítica, válida o no. Estos gallos escriben muy enredados, o esta lectura a mí me gusta, este es un autor candente, con una prosa que a mí me cautiva, me gusta leer este texto, me agrada, a todos los demás les cargó, pero a mí me gustó. Eso vendría a ser un interrogante respondía en el nivel crítico. ¿Me va a gustar el texto? Terminó gustándome el texto. Ay, qué lata, profe, este texto. Al final el texto me conquistó. O al revés, partir como caballo inglés. Este texto me va a gustar, yo creo que sí. Y al final sufrí y sufrí y sufrí porque el texto era una caja de Pandora que en cada página aparecía con más y más conceptos enredados que al final me perdí, no sé cómo uno se conecta con el otro. Y al mismo tiempo, después de leer, uno puede conectar la información con fenómenos o con aspectos que uno ya conoce de la vida del mundo. En ese sentido, establecer conexiones y relaciones. El mejor ejemplo, este es un libro que creo que casi todo el mundo ha leído, y que no es un mal libro, pero que es un libro tan manoseado, que es El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry. No sé si está bien pronunciado, nunca he sabido cómo se pronuncia Saint-Exupéry. Quien sepa francés me puede corregir. Como quiera que sea, después de haber leído El Principito, y esto es súper interesante, y esto es lo que todas las personas dicen respecto al Principito. El Principito va a cobrar un significado nuevo dependiendo del momento de vida en que uno lo lea. No es lo mismo haber leído El Principito en enseñanza básica, que en enseñanza media, que después de haber salido del colegio, etcétera, o en la vejez. ¿Quiénes leyeron El Principito? ¿Quiénes se maravillaron con El Principito? Después de Yo, que... profe. Dígame. Yo, profe. De hecho, hasta lo actué. Ajá, ¿y tú fuiste? Ahora. Fui el vanidoso. Perfecto. Yo cuando pequeña me obsesioné con El Principito. De Ya. hecho, en mi casa hay como 20 copias. ¿Son Edición todas que veía tuyas? me la compraban. Sí, Era como que en tu familia te regalaban edición del Principito. Eres una sí, coleccionista de ediciones del sí, de hecho Principito. es como una colección. Los tengo en el comedor. Y porque me gustaba mucho y mi familia me regalaba ediciones que no tenía. Perfecto. Algo se desconfiguró en mi Zoom que no sé quién está hablando. ¿Quién habló? Scarlett. Scarlett. Chicos y chicas, cuando volvamos a la presencialidad ya saben qué regalarle de regalo de cumpleaños a Scarlett. Lo que sí, el desafío está en saber qué edición no tiene. Pero debe haber muchas ediciones. Yo tengo una amiga que coleccionaba ediciones de Harry Potter en distintos idiomas. Me parece una buena colección. Pero esa es la pregunta. Después de terminar de leer el Principio, ¿con qué lo conectaron? ¿Con qué lo relacionaron? La relación más obvia y lógica que todo el mundo hace y que es un adagio a estas alturas ya prostituido en Internet es la metáfora la relación entre el zorro y el Principito como una metáfora de las relaciones humanas. Eso es clásico, eso ya ustedes ni siquiera tienen que pensar. Pero ¿qué otra relación hicieron? ¿Con quién lo conectaron? No lo relacionaron con nada. El libro es la historia de un niño que vive en un asteroide y que viaja mágicamente a la Tierra, conoce a un aviador que le hace un cordero, luego conoce una serpiente, luego conoce el mundo, se decepciona del mundo y le pide a la serpiente, le voy a hacer un spoiler, y le pide a la serpiente que lo muerde y cuando lo muerde vuelve a su planeta y vuelve con su rosa. Eso es, no se trata de otra cosa.
Bueno, claramente una deuda que ustedes El- tienen, dígame. Siempre pensé que el Principito era como el niño que el aviador no pudo ser. ¿Ya? Perfecto. Sí. El Principito era el niño que el aviador no pudo ser, porque el aviador lo describe al comienzo del libro. Yo tenía una imaginación incontenible y me puse a expresarla a través de los dibujos y los adultos me dijeron, dedícate a las matemáticas y a la geografía. Y eso fue lo que hice, me transformé en aviador. Y como que perdí mi infancia. Eso es lo que dice al comienzo el aviador. Ok. El Principito es una metáfora de la infancia robada. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Con qué más lo conectan? ¿Con qué más lo Profe, relacionan? Ujú. yo llegué a algo similar que la Scarlett, pero me costó, tuve que leer hartas veces porque cuando yo lo leí yo siempre me lo tomaba literal y no le veía así como una metáfora porque cuando era chico. Ujú. Entonces, para mí la historia era súper literal y era exactamente lo que salía en el libro. Ya, era literal. Pero hoy día, ya con 17, 18, 20 años y con otra visión de mundo, ¿con qué se conecta? ¿Con qué se relaciona al Principito? O sea, yo como que, no sé, yo lo veo así como que el aviador como que cuando estaba en el desierto y alucinó, yo creo que lo alucinó todo, yo no creo que ahora, no creo que todo esto haya sido que hay un niño que ha llegado, así, no, pero alucinó y yo creo que como que se vio al borde de la muerte en el desierto y se imaginó todo lo que él había querido hacer cuando niño y que no lo podía hacer, pues, Ya, eso, y como que revivió su vida en base a esos como lentes de lo que él quería hacer. perfecto. En el fondo, lo que tú planteas y lo relacionas con algo que no está contenido en la obra del Principito, que es que los seres humanos cuando estamos en situaciones de crisis, al borde del abismo, al borde de la muerte, podemos inventar una fantasía para hacer más grato el momento, para escapar de ese momento tan desagradable. Por ejemplo, no significa que eso sea así, no significa tampoco que no lo sea, pero tú estableciste una conexión y una relación con otra cosa que no está contenida en el libro. Y aplicar información a otro contexto es justamente eso, establecer conexiones y relaciones. Cerrar el libro, leer la última página y decir, esto se conecta con esto otro, y eso es algo que es súper importante y que es esencial hacer en la universidad, bueno, y en el colegio. Pero en la universidad, ustedes en una asignatura les enseñan una cosa, en otra asignatura aprenden otra, en esta asignatura aprenden a hacer esto. Y es responsabilidad del estudiante o la estudiante interconectar la información. Bueno, haga usted un análisis acerca de cuáles son los desafíos en un contexto educacional de este tipo, bla, 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 bla. Profe, ¿y en base a qué hago yo el análisis? Bueno, todo lo que aprendió en la carrera, usted ya está en cuarto año, usted tiene que relacionar lo que sabe de psicometría, con psicología social, con psicología del desarrollo. Y ese es el momento en que uno se pregunta, chuta, ¿y qué es lo que ha aprendido en todos estos ramos? Hay que hacer interconexiones y relaciones. Y para eso es importante hacer inferencias no solo durante la lectura, sino también después de la lectura. Y obviamente, verlas a prueba. Y al mismo tiempo también, en un sentido absolutamente no hippie, es esencial valorar lo leído. Y por valorar me refiero a criticar, pero criticar no en el sentido destructivo, sino que en el sentido de hacer una crítica. El texto que leí, ¿fue bueno o fue malo? ¿Fue claro o no fue claro? ¿Me sirve o no me sirve? Y por ejemplo, volvamos al texto de violencia en las relaciones de pareja. ¿Qué les pareció a ustedes el texto? ¿Les gustó o no les gustó? ¿Lo consideran útil o no lo consideran útil? ¿Les abrió los ojos? ¿Qué valor le dan ustedes al texto que leyeron para Taller de Desarrollo Cognitivo 2? A mí me gustó, ¿Ya? pero al mismo tiempo no, ¿Por qué no? porque era de España, entonces no tenía como mucha conexión con mi entorno. Aparte, era como hace 5 años que fue, ¿Sí? y tampoco tenía mucha diversidad sexual, era como relaciones hetero. Entonces fue Sí. como, Sí. Claro, lo que ocurre es que en general, no sé si hay un afán heteronormativo ahí, pero tiene que ver con que es lo más frecuente. Con el avance del tiempo y de la historia, creo que esa frecuencia va poco a poco nivelándose entre lo que es la relación heteronormativa versus la que no lo es. Pero en general
Es más simple, en términos científicos, hacer una comparación entre dos realidades que entre 44, por ejemplo. Si uno hace todos los cruces de los tipos de relaciones que hay, claro, sería muy complejo. Pero ya, ahí hay una crítica que es importante. El problema de este texto es que es demasiado, o no es que sea heteronormativo, o quizás sí, es un texto que está dentro de un terreno heteronormativo, le falta diversidad. Ya. Francisca dice, fue bueno, interesante. ¿Por qué fue interesante? ¿Qué es lo que te interesó del texto? Y para el resto también. ¿Les contó algo nuevo el texto? ¿Aprendieron con el texto? ¿O era algo que ya conocían y que ya imaginaban? Martín, tienes la palabra. Que a mí me gustó el texto, pero a mí una de las cosas que no me gustó, y de hecho lo mencioné creo en la respuesta, ¿Ya? es que la definición en específico de sexting que usa el texto no me pareció útil para lo que se quería estudiar porque se le atribuía una actitud, se le atribuía a otras personas cuando el sexting uno lo puede hacer entre sí mismo. No es algo que alguien te haga a ti. Perdón, Entonces, eso lo me encontré... llama la atención. Dos cosas. Uno, ¿cuál era la definición de sexting que hacía el texto? Porque no la recuerdo. Y dos, ¿cómo puede hacerse sexting uno a uno mismo? O sea, la definición de sexting del texto hablaba de que cuando una persona ajena a uno mismo mandaba fotos íntimas a otra persona. Una persona ajena a uno mismo manda fotos a uno mismo. Por ejemplo, yo Por tengo... ejemplo, yo tengo una pareja y la pareja encuentra fotos mías y se las manda a otra persona. Perfecto, ya. El sexting Esa es la necesariamente era una definición que usa el violación de la texto. privacidad. Sí. Ya. Mi problema es que el sexting uno lo puede practicar en yo puedo mandar fotos de mí mismo a mi pareja Sí. y eso es sexting. Sí. En el fondo, haciendo Entonces, una definición negativa de sexting, cuando el sexting es neutro, puede ser negativo, puede ser positivo. sí. Y yo siento que eso como que al texto no le hizo un favor porque eso también puede haber sido interesante de estudiar dentro del mismo texto. Sí. Perfecto. Eso. Ya. Entonces ahí es donde tenemos un ejemplo de valoración del texto leído. El texto en términos generales era bueno, pero tenía este problema, tenía este error conceptual. Y Sara de hecho dice, yo considero que sexting es mandar mensajes de texto, pero con connotación sexual. Y puede ser que estés en lo correcto o puede ser que estés equivocada. Cuando se trata de definiciones realmente no existe la verdad. Al final, ¿qué es lo que significa una palabra? Una palabra significa lo que la sociedad dice que significa. Por ejemplo, ¿qué significa Barça? Es como chanta, ¿no? Ya puede ser, para el resto que Similar a significa. eso. El patudo también. Patudo, algo Yo así. lo conozco Sí, como como patudo. Cuando yo era chico en el colegio, yo estaba aproximadamente en primero medio, todavía me acuerdo, cuando aparece la palabra Barça. Cuando yo estaba en octavo básico, nadie hablaba de Barça. Cuando estaba en primero medio, la gente comenzó a hablar de Barça. Y de hecho, al principio pensaba que la palabra era balsa, porque no conocía la palabra Barça. Entonces, pero cuando en esa época, Barça, en mi colegio, por lo menos significaba tonto. Después, con el tiempo, se transformó en patudo. ¿Qué significa pulento? bacán. Perfecto. Ya. Y de hecho, es tan difícil de definir que solo lo podemos definir con otro chilenismo que es bacán. Cuando yo era chico, quinto básico aproximadamente, pulento significaba rasca. No era bueno ser pulento. Ya, y de hecho, como bien dice Isara, hace referencia a un término que es pretérito incluso para mí, macanudo, que me da mucha risa ese término. Es antiguo, pero ¿cómo se entiende? Ya. Especialmente con estas palabras de uso popular, el significado va variando de acuerdo a la época y al grupo histórico. Pensemos en, por ejemplo, qué significa laico. ¿Qué significa laico? Sin religión. ¿Ya? ¿Sin religión? ¿Alguien tiene alguna otra definición? O sea, en ese sentido, laico sería como agnóstico. No, como que no. Como un colegio laico, que no impone ninguna religión sobre sus estudiantes. Perfecto, hay dos definiciones Chile es laico, ofrecidas por por... ejemplo. ¿Ah? Chile es laico, Sí. es un país laico, no Por tiene lo una menos religión definida.
por lo menos en su declaración. Exacto. Sí, por lo menos. Entonces, hay dos definiciones, que no tiene religión o que no impone una religión. Dentro de ciertas comunidades cristianas, laico es todo lo contrario. Laico se refiere a, o más que todo lo contrario, tiene un significado distinto. Laico se refiere a todas aquellas personas que sin pertenecer a la iglesia, sin estar ordenadas como sacerdotes o como monjas, participan de la iglesia. Y significa el que sigue a Dios. Entonces, ¿qué significa esto? Podemos tener significados completamente distintos de una misma palabra, y dependiendo de la comunidad, esa palabra significa cosas distintas. ¿Y por qué voy a esto? Porque la definición de sexting, si se dan cuenta, es polémica. Para algunas personas significa necesariamente texto. Para otras personas significa información con contenido sexual, que puede ser texto o imágenes, o audios. Y para otras personas va a significar tener relaciones por texto, es decir, tener sexo a través de un medio escrito. Sería como tener sexo por carta. Ahora, si esa definición es correcta o no, va a depender de la comunidad a la que ustedes pertenezcan. Y ustedes perfectamente podrían ser rebeldes y decir, yo sé que la definición que manejan muchos es que sexting es cualquier contenido enviado por redes sociales, cualquier contenido sexual. Pero yo lo voy a definir exclusivamente como texto. Pueden ser rebeldes. ¿Cómo les va? Ese va a ser otro tema. Quizás ustedes los critiquen el paper y les digan, el problema es que tu definición de sexting está errada y por lo tanto no vamos a publicar tu artículo. Ya voy a tener que cambiar la definición, voy a tener que inventar un término. Como quiera que sea, a lo que voy con todo esto es que toda esta discusión proviene de valorar el texto leído. El texto fue bueno, pero no me gustó la definición de texting. Yo manejo otra definición. Con el tiempo puede ser que ustedes se alineen con este texto español y con otras líneas de investigación y digan, ya, sí, sexting es eso. Lo que yo estaba pensando tiene otro nombre. O puede todo lo contrario, puede ser que ustedes encuentren otras personas que definan sexting igual que ustedes, y quizás la definición de sexting es distinta en España que en Chile, porque hay variaciones regionales. Todo esto tiene que ver con valorar el texto leído. El texto es bueno, pero se equivocó en esto. Por eso es súper importante todos estos términos, aclararlos. Y para aclararlos, hay que parafrasear muchas veces. Parafrasear, decir lo mismo con otras palabras. Entonces, por ejemplo, decir sexting es tener relaciones por texto, es parafraseo. Pulento significa bacán, también es parafraseo. Parafraseo por sinonimia, yo utilizo un sinónimo, pero es parafraseo. Decir lo mismo con otras palabras. Y también resumir. Al final, en un resumen, lo que hacen ustedes, anotan las ideas tal como aparecen en el texto con menos palabras. No, utilizan su propio idioma, su propio lenguaje. Todos estos apuntes tienen que ser personales y en un código que uno entienda. Ojalá un código compartido dentro del curso, si uno escribe con un lenguaje que uno inventó y que solo uno entiende, es poco útil ese resumen. Es útil para uno, pero no para la comunidad. Por sobre todo también es interesante organizar la información, dependiendo de cómo uno mejor la maneja, mejor la entiende. Para algunas personas, los mapas conceptuales son formas útiles de aprender y de representar la información. Organizadores visuales, etc. Cuando yo hacía resúmenes en el pregrado, mis resúmenes eran muy textuales. De repente ponía por acá una flechita y tenían también mucha simbología. Por ejemplo, retroalimentación, yo la escribía así. Cuando aparecía la palabra retroalimentación, yo la anotaba así en mis textos. Individuo, una I. Sociedad, la S. Lenguaje, L. Lógica, LG. Mis resúmenes estaban llenos de siglas y de estas pequeñas, de estos pequeños códigos, pero no eran organizadores visuales, porque no conectaban la información espacialmente. Lo mío era generalmente puro texto. En cambio, los resúmenes de otros amigos eran muy, muy gráficos. No sé cuál es el estilo de ustedes. Por ejemplo, ¿quién acá, para estudiar o para explicar algo, hace un mapa conceptual? ¿Alguien? ¿Cualquiera? ¿Nadie?
En general son pocas las personas. Ya, Scarlett. Yo de repente igual, profe. Ay, perdón. Sí, no te preocupes. Sí. Ese es el tema entre el texto y el audio. Pero nuevamente no sé quién habló. ¿Quién es yo? Yo, Antonia. Antonia. Perfecto. También utilizan mapas conceptuales. Sí, de repente. Perfecto. Cuando tengo más tiempo, en verdad. Sí, sí, toma tiempo, sí, es verdad. Así que va a depender de ustedes. Pero esa es la recomendación. Después del texto, es muy mala idea terminar el texto a las 14 páginas y decir, ya, me lo leí. Ya. O leérmelo una vez, 2 veces, 3 veces, ya. La tercera me lo sé de memoria y ya puedo responder todas las preguntas que me hagan del texto y lo puedo conectar con todo. Es mala idea. Facilita mucho la vida hacer un resumen o un mapa conceptual, lo que a ustedes más les acomode. Pero recuerden que esa es la invitación de taller de desarrollo cognitivo. Todo lo que vamos viendo acá lo utilicen como guía para explorar. Ya, ¿qué es lo que hago yo? ¿Sabéis que yo nunca he hecho un mapa conceptual de un texto? Voy a probar con este texto y voy a hacer un mapa conceptual a ver si me resulta. No me resultó a la primera, pero tengo el gustillo de que podría pulirlo. A la segunda me resultó, a la tercera ya entendí cómo hacer un mapa conceptual, tengo mis propios códigos, le puse niveles, lo voy a hacer con colores, va a depender de ustedes, pero exploren formas de hacer las cosas, antes, durante y después de la lectura. Lo que viene a continuación, como yo les decía, es realizar la guía número 2. ¿En qué consiste la guía número 2? Como les decía, se entrega hasta el 21 de septiembre. No sé si la han revisado. Si no, no importa. Básicamente, lo que les vamos a pedir que ustedes hagan es esta información, lo que vimos hoy día, llevarlo a la lectura de un texto. Y el texto que les vamos a poner es un artículo llamado Desafíos de ser un estudiante indígena de primera generación en la Universidad Chilena de hoy. Y este es un artículo escrito por 2 autoras, una de las cuales, Andrea Flanagan, es profesora de la Escuela de Psicología. Así es que, después más adelante, cuando existe la posibilidad de que ella conduzca vuestro seminario de investigación o que supervise vuestra práctica profesional. Ella se desempeña dentro del área de la psicología educacional y su tema tiene que ver principalmente con la inmigración, con la diversidad, la inclusión y la inmigración. Y creo que el título es explicativo por sí mismo. Y la idea es que este texto ustedes lo vayan leyendo por partes y ustedes vayan respondiendo las siguientes preguntas. Por ejemplo, considerando este contexto y habiendo revisado toda la información que se le presentó, el título del artículo y su resumen, seleccione el objetivo más idóneo para la lectura de este texto en el contexto que se le ha dado. ¿Ya? Este es el contexto. ¿Ya? Después lo van a revisar con más tiempo. Pero ese es el contexto y considerando ese contexto, ¿qué objetivo considera usted que es más apropiado? ¿Ya? Considerando este contexto, ¿cuál de los siguientes resulta un conocimiento previo, que en caso de tenerlo, sería pertinente activar? Es decir, ¿qué sería bueno tener presente antes de comenzar a leer el texto? Considerando este contexto y habiendo revisado la información que se le presentó, ¿cuál de las siguientes predicciones sobre el texto no sería adecuada? Y esto se parece mucho a los ítems de comprensión lectora de la PSU o de la PTU. ¿Cuál es el propósito comunicativo del autor? ¿Con qué se relaciona este texto? ¿Qué es lo que quiere decir esta parte del texto? Luego, lea la introducción y responda a preguntas similares, que tienen que ver con preguntas que uno se haga, objetivos que uno se plantee o predicciones que uno pueda hacer. ¿Ya? De eso se trata la segunda guía. Y como es de alternativas, se corrige automáticamente, así que ahí las respuestas o las notas van a estar rápidamente. ¿Ya? Ahora, hay algunos aspectos que sin estar evaluados son necesarios, como hacer una síntesis del texto o valorar el texto. Es decir, esta guía consiste en llevar la clase del día a la práctica con un texto real que uno tiene que ver con un fenómeno universitario que ustedes están viviendo, 2, con un fenómeno que existe en el mundo que es la inmigración, y 3, que es un artículo que no proviene de otro lado, sino que lo escribió una autora, una profesora de la Escuela de Psicología. Así que eso es lo que tienen que hacer de aquí al 21 de septiembre. ¿Tienen alguna pregunta o alguna duda? Ay, profe, lo dijo recién que me distraje, pero esas preguntas no tienen puntaje, ¿cierto? Las No, que usted... esas no tienen puntaje. Todas las que tienen puntaje lo indican acá. Ya. Las de alternativas son las que tienen puntaje. Estas otras son
fuera de concurso, pero es necesario hacerlas porque, bueno, o sea, van a aprovechar mucho más el texto si hacen una síntesis de él, por ejemplo. Es decir, la idea no es solamente que respondas preguntas sobre el texto, sino que también pongan esto en práctica y se queden con algo del texto, ¿ya? Así que bien, pues, damas y caballeros, chicos y chicas, una de las cosas que tengo que hacer yo ahora es traspasar la asistencia para que esté actualizada, y nos estaremos viendo a vuelta del receso universitario. Les voy a pedir que no zapateen mucho, o que no zapateen, nomás, si de eso se trata la vida. Traten de no relajarse con las restricciones de la pandemia. Traten de no caer en el influjo de que esto ha terminado, porque como que la gente está pensando en eso. Va a haber un rebrote después de Fiestas Patrias, así que miren a todos suspicazmente y traten de andar con una varilla de 1 metro y empujen a la gente, ¿ok? Así que bien, pues, eso es lo que les quería decir hoy día. Antes, durante y después de la lectura, lleven esto a la guía número 2, la entregan hasta el 21 de septiembre, y mientras tanto, cualquier duda que tengan, me la mandan por correo electrónico. Paz y amor. Nos vemos, y quienes estén interesados en el tema, lean de nuevo El Principito, lean Siddhartha y lean a Maturana. Nos vemos, que estén muy bien. Y Chao, profe, que Chao, esté profe, bien. gracias. Tengan Profe. un buen receso. Profe. Gracias. Buen 18. Chao, profe. igual.